Mi propia hija me miró a los ojos y me dijo que era una anciana senil. Que mi premio de lotería de $500,000 era solo producto de mi mente desvanecida. Ella no solo robó mi boleto, intentó robar mi cordura. Pero yo sabía lo que tenía en mis manos ese día. Y sabía que había un testigo silencioso que podía exponer sus crueles mentiras, una pequeña cámara de seguridad en la tienda de la esquina. Estaba a punto de aprender que esta anciana aún tenía algunos trucos bajo la manga. Antes de comenzar mi historia, déjenme saber en los comentarios desde dónde están escuchando y qué hora es. Solo quiero saber que no estoy sola en esto. Y si se sienten conmovidos por lo que escuchan, consideren suscribirse. Ayuda a que más personas tomen conciencia de la realidad del abuso a personas mayores. Ahora, permítanme contarles lo que realmente sucedió. Siempre me dije a mí misma que no necesitaba mucho para ser feliz. Un pequeño jardín, una silla cómoda junto a la ventana, una taza de café caliente por la mañana. Recortaba cupones, cuidaba cada centavo. Tuve las mismas cortinas de encaje en mi cocina durante 15 años porque aún dejaban pasar la luz. Pero cuando rasqué ese boleto, cuando esos números coincidieron perfectamente, olvidé cómo respirar. $500,000. Lo revisé 3 veces. Luego lo revisé de nuevo. Incluso volví a la tienda solo para asegurarme de no haber cometido un error. Y cuando el escáner mostró ganador con ese pequeño tintineo, mis rodillas flaquearon. El dependiente, un joven llamado Matteo, me ayudó a sentarme. ¿Está bien, señora?, preguntó. Solo asentí, con la mano temblorosa. Es real, susurré. Creo que es real. Podría haber gritado de alegría, pero todo lo que hice fue llorar. De camino a casa, sostuve ese boleto como si fuera un bebé recién nacido. No le conté a nadie en la tienda lo que había pasado. Todavía no. Necesitaba un minuto para asimilarlo. $500,000. Mi mente daba vueltas con las posibilidades. Finalmente podría arreglar el techo. Quizás ir a ver el Gran Cañón como siempre había soñado. Quizás ayudar a Verónica con ese pago inicial del que tanto hablaba. Mi única hija, ella siempre tenía grandes planes y ahora yo podría ayudar a hacerlos realidad. Recuerdo haberme sentado en mi cocina esa noche, con el boleto ganador guardado en la parte de atrás de mi Biblia para mayor seguridad. Ni siquiera quería firmarlo todavía. Necesitaba ordenar mis pensamientos, quizás hablar con un abogado. Pero antes de hacer nada de eso, tomé el teléfono y llamé a Verónica. No contestó de inmediato, así que le dejé un mensaje. Intenté sonar tranquila, pero mi voz temblaba. Cariño, tengo algo que decirte. Llámame cuando puedas. Es importante. Me devolvió la llamada unas horas después, con la voz cansada y molesta. ¿Qué pasa, mamá? Sonreí. Gané la lotería. Hubo silencio en la línea. Lo digo en serio, Verónica. $500,000. Tengo el boleto aquí mismo. No lo he firmado todavía. Iba a esperar hasta... Espera, no lo has firmado, interrumpió. Su tono cambió, afilado y alerta. ¿Dónde está ahora? En mi Biblia, sobre el mostrador, dije, todavía sonriendo. ¿Puedes creerlo? Nunca pensé que ganaría algo en mi vida. Me dijo que pasaría a la mañana siguiente. No se lo digas a nadie más todavía, advirtió. La gente podría intentar aprovecharse. Pensé que estaba siendo protectora. Pensé que significaba que le importaba. Llegó temprano al día siguiente, trayéndome mis bagels favoritos de ese lugar del centro. Me besó la mejilla, revisó el correo, se sentó frente a mí como si nada hubiera cambiado. ¿Dónde está el boleto, mamá?, preguntó, ligera como una pluma. Lo saqué de la Biblia, lo sostuve con ambas manos como un pergamino sagrado y se lo mostré. Le tomó una foto para guardarlo, dijo. No me importó. Era mi hija. Esa noche, me acosté sintiéndome más segura de lo que debería. Había cerrado la puerta con llave, pero no volví a esconder el boleto. Ni siquiera me di cuenta de que se había ido hasta la tarde siguiente. Busqué por todas partes. La cocina, mi habitación, la basura.
Incluso miré debajo del refrigerador. Nada. Llamé a Verónica presa del pánico. «Mamá, ¿estás segura de que no te lo imaginaste?», preguntó. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. «¿Qué quieres decir con que lo imaginé?» «Tú lo viste. Has estado cansada últimamente. Estresada. Dijiste que el techo ha estado goteando. Quizás viste los números equivocados. Quizás no era lo que pensabas». Me quedé allí, con el teléfono en la oreja, todo mi cuerpo temblaba. «Te mostré el boleto. Lu tomaste una foto. Verónica, no estoy». Mamá, escucha, dijo, bajando la voz a un tono reconfortante. Creo que quizás necesitas hablar con alguien solo para asegurarte de que todo está bien. Has estado olvidando cosas últimamente. Me dijiste que el correo no llegó ayer, pero yo lo vi en el buzón. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Crees que me lo inventé? Solo digo que quizás te confundiste. No quiero verte lastimada o avergonzada si intentas cobrar un boleto falso. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche no dormí. Me senté al borde de mi cama, con la Biblia todavía abierta sobre el mostrador donde pensé que había estado el boleto. Revisé cada página, cada bolsillo, cada cajón. Desaparecido. A la mañana siguiente, Verónica apareció de nuevo. «Te hice una cita», dijo, entregándome una tarjeta. «Doctor Minton, es bueno con cosas de la memoria. Signos tempranos de demencia, ese tipo de cosas». Me quedé mirando la tarjeta como si estuviera escrita en un idioma que no conocía. «¿Crees que estoy perdiendo la cabeza?», pregunté en voz baja. Ella sonrió, suave y dulce. «Solo quiero que estés bien». Incluso me llevó a la clínica, esperó mientras me hacían las pruebas. Me sentí como una niña, como si ya no tuviera control sobre nada. Les dijo a las enfermeras que estaba teniendo episodios. Le susurró al médico cuando pensó que no podía oír. Para cuando llegamos a casa, me sentía como un fantasma en mi propio cuerpo. Llamé a la oficina de lotería al día siguiente. No dije mi nombre. Solo pregunté si alguien había reclamado un premio de $500,000 de mi vecindario en los últimos días. «Sí, señora», dijo la mujer alegremente. «Ya ha sido procesado». No pregunté quién. No necesitaba hacerlo. Solo me senté en mi cocina mirando las cortinas de encaje que había tenido durante 15 años. No estaba loca. Se lo llevó. Y ahora no tenía pruebas. Desmonté toda la casa esa mañana. Cada cajón, cada rendija. Incluso revisé el bote de basura 2 veces. El boleto ganador que había guardado tan cuidadosamente debajo del azucarero había desaparecido. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Quizás lo había movido y lo olvidé. Quizás se deslizó detrás del mostrador o se pegó a la parte de atrás de un recibo. Me puse de rodillas, arrastrándome por el suelo de la cocina con una linterna. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por esa sensación de malestar de que algo andaba mal. Cuando Verónica entró más tarde ese día con su dulce voz habitual, «Hola, mamá, ¿cómo te sientes?», sentí que algo se rompía. «No lo encuentro», dije. «El boleto. Se ha ido». Se quedó inmóvil por un segundo y luego su rostro se suavizó en algo que parecía lástima. «Oh, mamá, ¿qué? ¿Sabes cuál? El boleto de lotería. El ganador. Te lo mostré, ¿recuerdas?». Verónica se acercó, bajando la voz como si estuviera consolando a una niña. «Mamá, ¿estás segura de que no lo soñaste?». Se me paró el corazón. La miré, parpadeando rápidamente. «No», dije con firmeza. «Lo compré en el mercado de Emerson. Elegí los números yo misma. Lo tenía aquí mismo». Ella suavemente me tomó del brazo y me llevó al sofá como si fuera demasiado frágil para valerme por mí misma. «Mamá, has estado bajo mucho estrés últimamente». Quizás se sintió real, pero su voz era un cuchillo envuelto en terciopelo. «Te lo mostré», dije ahora más fuerte. «Dijiste que me ayudarías a mantenerlo a salvo». Ella negó con la cabeza lentamente. «Mamá, dijiste que creías que habías ganado,
pero entonces tampoco pudiste encontrar el boleto. Eso no era cierto. Lo recuerdo claramente. Ella de pie junto a mí en la cocina, con los ojos muy abiertos cuando le mostré los números ganadores. Dijo que deberíamos esperar antes de firmarlo en caso de que alguien viniera a tocar a la puerta. Yo había asentido. Fui ingenua. Y ahora, solo 2 días después, ella actuaba como si nunca hubiera pasado. ¿No te acuerdas?, pregunté de nuevo, casi suplicando, pero su voz adquirió ese tono condescendiente que odiaba. Mamá has tenido pequeños lapsos últimamente. Está bien. Sucede. Quizás esta es una de esas veces. Y así, mi hija me miró a la cara y me dijo que estaba confundida, que me imaginaba cosas. Al principio, pensé que quizás realmente me había equivocado. Intenté convencerme de que quizás me había equivocado de números, o quizás el boleto se había tirado accidentalmente. Incluso busqué en el garaje, pensando que quizás lo había escondido en algún lugar seguro. Pero 2 días después, Verónica publicó fotos en línea de ella sentada al volante de un BMW nuevo. No dije nada. 3 días después, apareció con una bolsa de compras llena de ropa de diseñador, etiquetas que solo había visto en el Home Shopping Network. Le pregunté de dónde venía el dinero. Ella sonrió. He estado ahorrando, mamá. Pero ella no había estado trabajando en meses. La inquietud se instaló en mi pecho como concreto. Luego vinieron las visitas de sus amigos, riendo demasiado fuerte en la entrada, lanzando palabras como día de spa y planes de luna de miel como si el dinero cayera de los árboles. Incluso invitó a un agente inmobiliario. Estamos pensando en algo en Buckhead. La oí susurrar. Me quedé en el pasillo y escuché. Hablaban de casas de $1 millón como si solo estuvieran pidiendo el almuerzo. La semana siguiente, vino con folletos de una clínica de memoria. Solo quiero asegurarme de que estés bien, dijo, dejándolos sobre la mesa de mi cocina. Has estado olvidando cosas, mamá. Quizás sea hora de aclarar un poco las cosas. Ir contigo. Aparté los folletos. ¿Crees que estoy loca? Ella sonrió. No, solo preocupada. Quería gritar, pero no pude porque una parte de mí todavía quería creer que mi hija no mentiría, que no haría esto, que no robaría a su propia madre y luego intentaría convencer al mundo de que estaba perdiendo la cabeza. Pero en el fondo lo sabía. Comencé a repasar cada momento. Su rápida sugerencia de no firmar el boleto todavía. Su visita a la mañana siguiente cuando yo no estaba en casa. La puerta trasera ligeramente entreabierta. La forma en que evitaba el contacto visual cuando mencionaba el boleto perdido. Su nuevo bolso. Las repentinas citas en el spa. Y la forma en que su voz cambiaba cuando empezaba a hacer preguntas. Siempre tranquila, siempre dulce, siempre un poco condescendiente. Me estaba haciendo gaslighting. Así de simple. Y lo peor, era buena en ello. Verónica siempre fue lista. De niña, podía mentir con una cara seria y encantar la verdad a cualquier maestro. Pero nunca pensé que usaría esos dones conmigo. Una noche llamé a mi amiga Esther llorando. Me está haciendo sentir que estoy loca. Esther no supo qué decir. Tú conoces tu mente, Agnes, dijo finalmente. Si dices que ganaste, entonces lo hiciste. Pero eso no fue suficiente. Ya no. Empecé a tomar notas discretamente en un pequeño cuaderno de espiral. Cada fecha, cada comentario, cada extraña coincidencia. Quería aferrarme a mi verdad, incluso si nadie me creía. Una noche, mientras Verónica se iba con otra bolsa cara en la mano, me asomé por la ventana y la vi deslizarse de nuevo en ese coche nuevo. Y tomé una decisión. Ella me iba a tratar como si estuviera loca, está bien. Que lo pensara, que hablara, que se regodeara. Porque muy dentro de mí sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba pruebas y sabía exactamente dónde conseguirlas. Comenzó con las gafas de sol Chanel, no imitaciones. De las de verdad, directamente de la boutique de Atlanta. Verónica las llevaba como una corona. Entrando en mi casa con sus llaves colgando de un nuevo bolso Gucci y una sonrisa que apenas intentaba ocultar. Luego vino el Lexus,
una SUV blanca perla con asientos de cuero y ventanas polarizadas que la hacían parecer que dirigía un imperio inmobiliario. Son de acero, me dijo cuando le pregunté al respecto. Prácticamente los regalan estos días. Asentí como si le creyera, pero mis manos temblaban a mi espalda. La audacia era casi artística. Mientras yo me sentaba en casa contando monedas para comprar víveres, mi hija desfilaba por la ciudad como si hubiera ganado la lotería. Pero lo había hecho, con mi boleto, mi suerte, mi milagro. Lo gastó como si nunca fuera a acabarse. Escapadas de fin de semana, un nuevo juego de dientes de un spa dental de alta gama, tratamientos faciales, tacones de diseñador. La oí decirle a su amiga que iba a París en busca de inspiración. ¿Inspiración para qué? Para el vicio. Estaba ebria de ello, del dinero, la atención, el poder. Y cuanto más se complacía, más segura se volvía de que yo no haría nada al respecto. Porque ella ya había plantado la semilla. Mamá ha estado confundida últimamente, le susurró a nuestra vecina Margie. Solo la estoy vigilando. Pobra. Le dijo al diácono de la iglesia que la había llamado a medianoche para decirle que estaba perdida en su propia casa. Comenzó a aparecer sin previo aviso. Arreglando cosas en mi sala, revisando la nevera, espiando en el botiquín. Solo estoy tratando de ayudarte a mantenerte organizada, decía con esa risita ensayada. Sabes, a veces te sientes un poco abrumada. Lo escribí todo. Una noche, vino con un hombre en ropa quirúrgica. Una enfermera de bienestar que, según ella, estaba haciendo evaluaciones domiciliarias para personas mayores. No lo dejé pasar de la puerta. A ella no le gustó eso. A la mañana siguiente, encontré una pila de papeles en mi buzón. Formularios para una evaluación cognitiva voluntaria en una clínica de memoria en el centro. No eres tú misma últimamente, dijo Verónica, sentada frente a mí, con las piernas cruzadas como una terapeuta. ¿No crees que sería bueno obtener algunas respuestas? La miré fijamente, preguntándome cómo mantenía una cara seria. ¿Respuestas a qué?, pregunté. A cómo mi propia hija robó mis ganancias de la lotería. Su rostro no cambió. Ni un solo tic. Mamá, suspiró como si la hubiera avergonzado. ¿Necesitas ayuda? Y así, ella reservó la cita sin preguntar. Me dije a mí misma que no iría. Pero el miedo se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si encontraba una manera de hacerme declarar incompetente? ¿Qué pasaría si el siguiente paso fuera el poder notarial y también perdiera mi casa? Así que fui a la clínica con las paredes color menta y música de jazz de fondo. Me senté bajo las luces fluorescentes mientras un joven recién salido de la universidad me preguntaba qué año era, quién era el presidente, y que recordara el nombre de un perro callejero ficticio llamado Buttons. Pasé todas las pruebas. Pero Verónica no estaba satisfecha. Todavía creo que necesitamos una segunda opinión, le dijo al médico, ignorándome como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Vi algo cambiar en su rostro, un destello de incomodidad. Más tarde, me acompañó al ascensor y me susurró: usted es más astuta que la mayoría de las personas que conozco. Si ella insiste en más pruebas, llámeme. También anoté su nombre. En casa, las cosas empeoraron. Verónica empezó a cuidarme, apareciendo cada pocas horas, fingiendo esponjar los cojines, pero en realidad revisando mi correo. Comenzó a dejar folletos sobre vida asistida en mi mesita de noche. Me dijo que estaba preocupada por la responsabilidad si me caía. Pero yo no me estaba cayendo. Estaba observando y esperando. Entonces, una noche, mientras veía las noticias locales, vi algo que encendió un fuego en mí. Un segmento sobre una mujer que recuperó sus ganancias de lotería perdidas gracias a las imágenes de vigilancia de la tienda. Me senté derecha. El boleto, el que compré en el mercado de Emerson. Recordé a la dependienta, Nina. Cabello corto, siempre mascando chicle, siempre preguntando por mis crucigramas. Si tenían grabaciones, quizás había pruebas. Pruebas de que compré el boleto. Pruebas de que estuve allí. A la mañana siguiente, entré en Emerson's con mis zapatos de domingo. Nina estaba detrás del mostrador.
¿Guardáis vídeos de las cajas? Pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Pareció confundida. ¿Desde cuándo? Le dije que se trataba de un boleto que compré la semana pasada. El grande. Sus ojos se abrieron. ¿Eras tú? Asentí. Se inclinó y susurró. Una mujer vino a cobrarlo. Dijo que era suyo. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera sabía de qué máquina había salido. Simplemente lo entregó como si estuviera adivinando. Trake saliva. ¿Puedes conseguir la cinta? Pregunté. Dudo. No se supone que deba, pero ¿quieres que hable con mi gerente? Asentí. 2 días después, tenía las imágenes. Mostraba todo. Yo acercándome al mostrador sonriendo. Yo entregándole el boleto ganador. El escáner pitando para confirmarlo. Nina sonriendo y marcando el número. Yo guardándolo suavemente en mi bolso. Claro como el día, sin confusión, sin demencia, solo una mujer que había ganado y no sabía que estaba de pie junto a una ladrona. Tomé esas imágenes y las guardé cerca. No solo como prueba, sino como poder. Porque no estaba loca. No estaba confundida. Y no había terminado. No dormí la noche que obtuve las imágenes. No porque estuviera ansiosa. No, porque finalmente me sentí despierta. Durante semanas, había estado deambulando en una niebla de humillación, dudando de mí misma cada vez que Verónica me miraba con esos ojos condescendientes y compasivos que me hacían sentir pequeña. Había convencido a todos de que me estaba volviendo loca. Y quizás por un segundo, yo también lo creí. Pero ahora tenía la verdad. Esa pequeña memoria USB que Nina me dio se sentía como un salvavidas. Vi el clip una y otra vez en mi vieja laptop hasta que la batería se agotó. Cada vez me detenía en mi sonrisa, en ese momento en que escaneó el boleto y mi boca se abrió y realmente me toqué el pecho como si no pudiera creerlo. Esa era yo, irradiando pura alegría. Y nadie podía quitarme eso. Verónica no lo notó al principio. Estaba demasiado ocupada haciendo alarde de su nueva vida, grabando pequeños vídeos de sí misma bebiendo champán en habitaciones de hotel alquiladas con subtítulos como Trabaja duro, diviértete más. Incluso escuché que estaba hablando de lanzar su propia marca de cuidado de la piel. ¿Para qué? No lo sé. Aceite de serpiente y dinero robado. Al principio no sabía qué hacer con las imágenes. No tenía abogado. Diablos, no había pisado un tribunal desde mi turno de jurado en 1985. Pero algo muy dentro de mí, algo viejo y tranquilo y mío, dijo, ve despacio. Sé astuta. Así que fui al centro comunitario donde la señorita Dileya, que Dios la bendiga, ofrecía clínicas gratuitas de asesoramiento legal los jueves. Era una paralegal jubilada con una voz ronca y una libreta llena de nombres. Después de explicarle mi situación y mostrarle las imágenes, soltó un silbido bajo y dijo, «Ay, cariño, se metió con la persona equivocada». Me remitió a un abogado de asistencia legal llamado Evan Sang. Joven, de voz suave, con ojos amables y una expresión que decía: He visto cosas peores, pero esto se acerca. Él vio las imágenes 2 veces, luego se recostó y dijo: esto es más que suficiente para iniciar un caso civil, posiblemente incluso penal si lo presionamos. Pregunté: ¿irá a la cárcel? Él no prometió nada. Los abogados nunca lo hacen, pero dijo esto: ella enfrentará consecuencias y usted recuperará su nombre. Esa última parte me importaba más que el dinero. Mi nombre, mi verdad, mi dignidad. Presentamos la demanda discretamente. Evan me dijo que no la confrontara. Todavía no. Que siguiera pensando que había ganado. Que se hundiera más. Dijo que el tribunal citaría a la oficina de lotería, las imágenes de vigilancia y los registros de transacciones vinculados al reclamo. Mientras tanto, mantuve mi distancia. Hasta que me llamó una tarde, alegre: «Hola, mamá, estoy pensando en conseguirnos entradas para el spa en Blue Ridge. Te encantaría allí. Tienen agua de pepino y todo». Casi me reí. La audacia nunca cesaba con ella. Me estaba ofreciendo un día de spa con mi propio dinero, pero seguí el juego. Oh,
Eso suena encantador, dije. Sabes, me vendría bien un poco de mimos después de toda la confusión que he tenido. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para escuchar el hielo crujir. Luego el teléfono se quedó en silencio. La semana siguiente, le entregaron los documentos judiciales. Evan me dijo que ella apareció en su oficina al día siguiente, enrojecida y furiosa, gritando sobre abuso de ancianos y difamación. Ella dijo que usted estaba mentalmente inestable, dijo. Y que las imágenes eran falsas. Solo parpadeó. Falsa. Realmente pensó que podía mentir para salir de la prueba de vídeo. Fue entonces cuando supe que Verónica no solo me robó. Ahora vivía en sus mentiras. Eran su único mobiliario. La fecha del juicio fue fijada. Me puse mi vestido azul marino, el que había guardado para ocasiones especiales, y llevé cada nota que había escrito, cada fecha que había registrado, cada detalle que ella había pasado por alto. Verónica apareció vestida de blanco como si fuera la víctima de una telenovela. Incluso lloró un poco durante su declaración. Le dijo al juez que yo tenía episodios, y que ella solo estaba tratando de proteger a su madre de depredadores financieros. Pero luego pusimos el vídeo. Silencio. Se reprodujo una vez. Luego el juez pidió que se reprodujera de nuevo. Allí estaba yo, en la pantalla, sonriendo, estable, cuerda y sosteniendo el mismo billete de lotería que ella había cobrado. Cuando terminó, el juez se volvió hacia Verónica y le preguntó: ¿Tiene alguna explicación para esto? Abrió la boca, la cerró y, por primera vez desde que todo esto comenzó, se vio pequeña, no derrotada, simplemente expuesta. La sentencia llegó más rápido de lo que esperaba. Restitución, recuperación total de los fondos restantes, incautación de bienes adquiridos con las ganancias, posibles cargos por fraude pendientes de revisión adicional por parte del fiscal de distrito. No me habló después. Simplemente pasó a toda prisa, sus tacones sonando como disparos en el azulejo. Pero yo me quedé allí, todavía, con el corazón de piedra latiendo en mi pecho. No con victoria, sino con alivio. No porque recuperara el dinero. Porque no estaba loca. Porque sabía lo que había pasado. Y finalmente, también lo sabían todos los demás. No me regodeé. Hubiera sido fácil publicar el metraje en línea. Llamar a todos los primos y tías que habían creído las mentiras de Verónica y frotarles la verdad en la cara. Pero no lo hice. Simplemente fui a casa, cerré la puerta y me dejé llorar. Lloré no por el dinero o incluso por el dolor de ser humillada en público. Lloré por los años en que había amado a alguien que preferiría verme internada antes que admitir que estaba equivocada. Lloré porque mi única hija me vio no como su madre, sino como una carga en el camino de su vida de fantasía. El ayudante del sheriff vino con una empresa de mudanzas 3 días después del fallo. Llamó cortésmente, leyó la orden y le dijo a Verónica que tenía 48 horas para desalojar el apartamento que compró en Buckhead. Su coche deportivo fue remolcado poco después. El Rolex, los bolsos de diseño, todo etiquetado para subasta. No asistí a la subasta. No quería ver buitres dando vueltas sobre mi dolor. Pero sí me quedé con una cosa. Un pequeño plato de cristal de su cocina que le había regalado en 2009 como regalo de inauguración. Ahora estaba agrietado, astillado en el borde, pero era mío. Lo puse en mi tocador y metí el cambio suelto que todavía me gusta coleccionar. Algunas personas me llamaron, amigos que desaparecieron cuando las cosas se pusieron feas. Todos tenían la misma frase: no sabíamos qué creer. No se lo tuve en cuenta, pero tampoco los volví a invitar a mi vida. Los amigos de Verónica también se desvanecieron. Siempre lo hacen cuando el dinero se agota. Lo peor fue que intentó contraatacar. Presentó una contrademanda, algo sobre estrés indebido y daños emocionales. Pero el juez se dio cuenta. Cada palabra era teatral, vacía, como si estuviera audicionando para la simpatía, pero se olvidó de traer la verdad con ella. Mi abogado lo desestimó en una sola audiencia. Ella salió de nuevo con la cara roja. Luego vino la audiencia final cuando el juez autorizó la liberación de los fondos recuperados para mí. Después de las tarifas, tenía poco más de $312,000 depositados en mi cuenta.
¿Y sabes lo que hice? Abrí una nueva solo a mi nombre. Dejé la cuenta antigua abierta solo para ver cómo se acumulaban los descubiertos. Pequeños ecos de su imprudencia que dejaban un rastro como el polvo. Y luego hice una lista, no de cosas para comprar. No de ideas de venganza, solo sueños, pequeños y tontos. Escribí, hacer un crucero por el río Mississippi. Comer gumbo de verdad en Nueva Orleans. Visitar todas las ciudades que no pude permitirme ver cuando tenía 20 años. Comprar una pequeña casa soleada cerca de Savannah con un porche con mosquitero. Conseguir un piano de segunda mano, tocar los himnos que mamá me enseñó. Y los hice todos. Mi hermana Vera y yo abordamos ese crucero como reinas. Nos reímos hasta que nos dolieron las mejillas. Usé mi mejor bufanda y bebí té dulce mientras veía la puesta de sol sobre el río. En Nueva Orleans, bailé jazz callejero con un extraño que olía a loción para después de afeitarse y humo de pipa. Dejé que me hiciera girar como si tuviera 25 años. Encontré una casa con persianas amarillas y suelos que crujían y un buzón que necesitaba pintura. ¿Quién es perfecto? En mi Porsche. No soy una víctima. No soy una viuda. No soy mamá ni abuela ni una anciana confundida. Soy Agnès. Oh, curada y finalmente feliz. Pero eso no significa que la herida no esté ahí. A veces miro la caja de papeles judiciales debajo de mi cama y me pregunto cómo llegó a eso. A veces me descubro a punto de enviarle un mensaje a Verónica cuando veo algo que le gustaría, pero luego recuerdo que dijo: «Mamá, ¿estás segura de que siquiera compraste un boleto?» Siempre olvidas cosas últimamente y se desvanece. El amor no muere fácilmente. Pero la confianza puede ser asesinada. Y ella hizo eso con ambas manos. Aún así, en la tranquilidad de mi nueva vida, no la odio. Siento pena porque cuando todo le fue arrebatado, dinero, mentiras, reputación, no le quedó ni una sola alma que luchara por ella. Ni siquiera yo. Y esa es la cosa más triste que he conocido. No supe de Verónica durante 5 meses. Ni mensajes de texto, ni llamadas, solo silencio. Pensé que eso era todo. Después de las sentencias judiciales, las incautaciones de bienes, el fallo a mi favor, pensé que desaparecería por completo. Pero una tarde lluviosa a finales de septiembre, una carta apareció en mi nuevo lugar en Savannah. Tenía el sello postal de un centro de reinserción social en Mon. El sobre no tenía remitente, solo su letra temblorosa. Agnès Thornton garabateado en la parte delantera como si no estuviera segura de tener derecho a llamarme mamá nunca más. Dentro había una sola hoja de papel de cuaderno rayado, rasgada en el borde. Sin saludo, sin disculpa, solo 5 oraciones. No quise que llegara tan lejos. Solo quería una vida mejor. Siempre hiciste que pareciera fácil. Lamento haber avergonzado. Espero que ahora seas feliz. Eso fue todo. Sin firma, sin con amor, Verónica, sin mención de los $200,000 que derrochó. Solo culpa garabateada como un graffiti. Doblé la carta y la puse en el cajón inferior de mi cómoda, debajo de una pila de viejos boletines de la iglesia y los guantes de encaje de mi madre. No porque quisiera recordarla, sino porque no quería olvidar lo lejos que había llegado. Hay algo en sobrevivir a una traición así que cambia la forma en que ves todo. La forma en que contestas el teléfono, la forma en que escuchas la palabra hija, ya no suena dulce. Suena frágil. Mis amigos intentaron levantarme el ánimo. Decían cosas como, ganaste, o ella obtuvo lo que se merecía. Pero la justicia no cura todo. Especialmente cuando la persona que te hirió fue alguien a quien una vez arrullaste para dormir y le secaste las lágrimas. Creo que lo que más me dolió no fue el dinero. Fue que ella no pensó que yo lucharía. Pensó que simplemente me desmoronaría bajo el gaslighting, que dudaría de mi propia mente, que me encogería como una anciana asustada, demasiado asustada para confrontarla. Y por un tiempo, lo hice. Pero te sorprendería lo firmes que se vuelven tus manos cuando estás de pie en un tribunal mirando a la persona que criaste y te das cuenta de que ya no es tu bebé. Esta es otra persona completamente diferente. Usé parte del dinero para establecer un pequeño fondo de donaciones para asistencia legal en Atlanta.
Discretamente. Sin comunicado de prensa, sin placa con mi nombre, solo una semilla plantada con la esperanza de que otra mujer como yo, a quien le digan que está confundida o olvidadiza, tenga a alguien de su lado cuando llegue el momento. Vera me visita todos los domingos. Nos sentamos en el porche bebiendo limonada y viendo a los niños del vecindario andar en bicicleta. Me trae pequeñas cosas de su jardín. Tomates, romero, quingombó fresco. A veces bromea con comprarme un boleto de lotería solo para ver qué pasa. Siempre me río, pero ya no los compro. Tuve mi milagro. Simplemente no vino envuelto en alegría como pensé que lo haría. Vino en forma de ajuste de cuentas. Todavía hay noches en que miro la calle y me pregunto si Verónica está pasando por algún lugar, demasiado avergonzada para llamar. Quizás haya cambiado. Quizás no. Ya no reviso el correo tan a menudo. Pero todavía guardo el recibo del boleto ganador. Está guardado detrás de una foto enmarcada de mi esposo y yo en nuestro aniversario en 1984. De vez en cuando, lo saco y miro la fecha. 15 de marzo. El día en que mi vida se puso patas arriba y se enderezó de golpe. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando volví a esa tienda meses después para agradecerle al dependiente, ni siquiera me recordaba. Dijo: vendemos cientos de boletos al día, señora. Pero yo sí lo recordaba a él. Recordaba la sonrisa en mi cara. La forma en que apretaba ese boleto como si fuera sagrado. La forma en que salí flotando de esa tienda pensando: esto va a cambiarlo todo. Y lo hizo. Simplemente no de la manera que esperaba. La gente piensa que la justicia es ruidosa, que son golpes de mazo en el tribunal y titulares de noticias de última hora. Pero la verdadera justicia es tranquila. Es cuando puedes dormir por la noche. Cuando tu nombre es tuyo de nuevo. Cuando te sirves el café por la mañana y no te sobresaltas cuando suena el teléfono. Eso es lo que tengo ahora. Paz. Y la paz, he aprendido, no es la ausencia de dolor. Es la presencia de uno mismo. Si pudiera hablar con las mujeres que escuchan mi historia, les diría esto. No dejen que las convenzan de que su memoria está rota cuando es su integridad la que se ha ido. No dejen que las personas que aman retuerzan ese amor hasta convertirlo en una correa. No dejen que la traición se convierta en su identidad. Porque incluso cuando les roban lo que es suyo, incluso cuando intentan llamarlas locas, lo que es verdad siempre dejará un rastro. En mi caso, fue una cinta de seguridad arrugada. En el suyo, podría ser otra cosa. Pero nunca dejen de confiar en la voz que llevan dentro. Me tomó casi 70 años escuchar finalmente la mía. Y ahora que lo he hecho, nunca más me quedaré callada.